Siempre es importante el diálogo. Ahora, el diálogo tiene un punto que lo tenés que pensar bien. A ver. El diálogo tiene que servir para cambiar las cosas. El diálogo para mantener el status quo no es diálogo. Eso es omertá. Ante todo. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y una de las voceras más filosas del gobierno. ¿Qué hace, Patricia? ¿Cómo te va? Bien, acá Gracias estamos. por venir. ¿Estás preocupada? No, estoy indignada. ¿Indignada por? Y porque la verdad que un país que viene logrando éxitos muy importantes, que como todo plan de estabilización, que la Argentina nunca había logrado, digamos, cruzar el río, tiene momentos difíciles para las familias, que de un país que todavía, y faltan unos años para que tenga ingresos mucho más altos, pero que salió del vicio de la inflación, del vicio del déficit, del vicio de la corrupción estructural, un país que empieza a encontrar un camino de largo plazo inteligente. Están en el medio de un bombardeo, como si estuviéramos en una guerra. El Congreso, y no todos, por supuesto, pero el kirchnerismo, más algunos... ¿Pero ese bombardeo es para sacar al gobierno del poder, Patricia? Primero, para destruir los logros que la gente logró con esfuerzo durante estos 20 meses de gobierno. Primer punto. Esto no lo lograron los diputados ni los senadores, lo logró la gente. Lo logró la gente diciendo: yo apoyo estos cambios de fondo. Entonces, el jubilado, el ama de casa, el laburante, todos los que lograron esfuerzos, hoy ven cómo hay un Congreso que dice: me importa tres pitos lo que vos lograste, lo que logró el presidente, el ministro de Economía, lo que logró el gobierno y lo que logró la gente, me importa nada, y te pongo bombas todos los días para hacerte explotar el plan económico y llevarte para atrás. De un país que tenía 800 puntos de riesgo país, se lo llevan a 1200, que el dólar está controlado, lo quieren bombardear. Entonces vos decís, a ver, un pueblo haciendo un esfuerzo, un gobierno trabajando para una salida estratégica, digamos, una salida de verdad, no una salida de hoy te hago un poquito, te doy un poquito de inflación, mañana imprimo un poco, pasado... No, una salida que, imagínate, si no tuviera fundamento ya estaríamos en la lona total. Ahora, entonces, en esta situación, sí, el Congreso, no hay un día que no te voten los kirchneristas más algunos aliados que han conseguido que no te voten proyectos para voltear al gobierno. Es una cosa... ¿Son proyectos para voltear al gobierno o para voltear el plan económico? Pero, a ver, ¿en qué se sostienen los gobiernos? Los gobiernos se sostienen. Pero en el bolsillo básicamente. Pero se sostienen en el bolsillo, se sostienen en poder tener orden, en que no se incendie todo un país. Y mucha gente está pasando mal, Patricia, vos lo sabés. Pero, a ver, andas por la calle, vos tenés calle. Más que nosotros conocemos perfectamente lo que le pasa a cada familia. Porque la Argentina, que hace muchísimos años que viene en decadencia, llegó a tener uno de los ingresos más bajos de toda Latinoamérica. Entonces, nos estamos recomponiendo un montón de mentiras que había en la Argentina con ingresos bajos. Entonces, claro que la gente lo siente, pero una cosa es que vos hayas recorrido la mitad de un camino, te quede la mitad de otro camino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aflojar ahora y volver a la inflación, al caos, a la crisis, a las calles tomadas? ¿O vamos a ir para adelante? ¿Y qué van a hacer? Vamos a ir para adelante. Pero le tenemos que advertir a la gente que si nosotros no tuviésemos esta crisis política autoarmada por los que quieren volver a la Argentina. No hubo errores, no hubo mala praxis del gobierno también en muchos acuerdos políticos no logrados y demás, porque vos me decís, le ponen bombas al gobierno en el Congreso. Hay personas que hace menos de un año votaron la ley de bases y que hoy votaron distinto. Sí, hay dos cosas. Hay una parte del gobierno, y esa es la autocrítica que el gobierno ha hecho, que es que tenía que haber sostenido
un diálogo para sostener determinadas leyes. Pero también hay una decisión de algunos que votaron la ley Bases, que ahora, que después te voltean las, digamos, te dieron delegadas en la ley Bases, después te la voltean. Entonces también hay un juego político para mantener nosotros estamos desarmando un poder de muchos años, que tenía capas y capas y capas de corrupción, de ñoquis, del uso político del Estado. Estamos desarmando todo eso. Atrás de cada una de esas cosas hay un interés, un tipo que se llevaba una porción de eso. Entonces todos esos hoy están resistiendo. Entonces nuestros errores son errores que no justifican de ninguna manera lo que nos están haciendo. ¿No pecaron de soberbios, Patricia? Mirá, nosotros podemos haber... Vos hace muchos años que estás en esto. Podemos haber pecado de soberbios en el sentido de decir, y quizás les dimos la justificación, de decir, logramos el déficit, logramos pasar al superávit en un mes, logramos cosas que en 120 años no se lograron. Era una realidad, pero por ahí, en un país que están todos agazapados, puede parecer soberbio. Quizás uno tiene que correrla de más atrás, tiene que ser como más humilde, diciendo, lo logramos. ¿Tomó nota el gobierno de eso o no? ¿Tomó nota el gobierno de eso? Pero claro que lo logró, sí. Tomó nota. Eso es lo que estamos discutiendo. Por eso le estamos hablando directamente a la gente, le estamos diciendo a vos, que tenés 3 hijos, que laburás, que tenés que mantener los estudios de tus hijos, que mantenés tu casa, a vos sabemos lo que te pasa. Sabemos perfectamente que tenés, digamos, problemas, pero también sabemos que apostás a que la Argentina sea un país estable, sano, con paz, no un país que cada 2 años tenga una crisis, una hiperinflación o una inflación, un déficit. No, fíjate que la gente apoya estos cambios y de golpe comenzamos como a decir, bueno, pero estos cambios que estamos haciendo, ¿se van a sostener o no? Empieza la incertidumbre, y esa incertidumbre... Se tardó en los mercados. Por supuesto. Entonces, todo lo que vos lográs... Pero ¿no crees que muchas de las cuestiones que vos decís, un sector importante de la ciudadanía no lo percibe? Una jubilada, por ejemplo, que tiene un hijo discapacitado, que lo hicieron reempadronar, o esa jubilada que no llega a fin de mes. ¿Vos crees que lo ve todo esto que vos me estás marcando? Mirá, esa jubilada que no llega a fin de mes viene de una mamá jubilada que no llega a fin de mes, y viene de un papá jubilado que le robaron las cajas, y de un abuelo que se quejaba por lo que le pasaba, y en el medio de eso le robaban sus ahorros, y en el medio de eso se quedaba sin plata, y en el medio de eso no podía pagar un crédito. Entonces, la diferencia es que todo eso que vivimos los argentinos, todo lo que vivimos los argentinos no tenía una esperanza de futuro. Es decir, era todo corto plazo, y los gobiernos que querían cambiar, de golpe abandonaban el cambio porque el cambio era, digamos, sentían que era casi imposible realizarlo. Entonces, la gran diferencia es que nosotros no vamos a abandonar el cambio. No los vamos a dejar a mitad de camino. No los vamos a dejar hundirse en la mitad del río. Esa es la gran diferencia, que la gente sabe, que tanto el presidente Milei como el equipo económico, como todo el gobierno, como sabe lo que le pasó a las familias argentinas tantas veces, y sabe que tantas veces sufrieron, ahora ese sufrimiento va a valer la pena. Patricia, vos y eso es una gran diferencia. Sí, yo me imagino la respuesta, pero soy periodista y te la quiero hacer esta pregunta, porque está instalada. Vos decís, vamos a seguir por el rumbo y vamos a persistir, y hay esperanza y demás. Y un sector de la política dice, no, pero Milei se va. ¿Vos lo escuchaste esto? Sí, se va a ir cuando termine su mandato. O sus mandatos, porque la Argentina tiene la posibilidad de una reelección. A ver, jamás antes. Primero, porque tenemos fundamentos claros de lo que estamos haciendo. Segundo, porque los golpistas lo único que hacen es arruinarle la vida a la gente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los que te golpean todos los días? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a devaluar, te van a llevar la inflación a cualquier lugar, te van a hacer lo que hizo Massa los últimos 6 meses de gobierno. ¿O vos te crees que, digamos,
Massa pasó de 28 puntos a 37 porque rifó la Argentina. Rifó la Argentina poniendo bombas y plata por todos lados. Ganaron las elecciones esos en el 7 de septiembre. En la provincia de Buenos Aires, jugando los intendentes, en una elección local, digamos, dejemos que todavía la gente hable en las elecciones nacionales. Nosotros tomamos el mensaje, sabemos que tenemos que hablar más con la familia, no tanto con la política, no, con la familia, que es la que, y con el laburante, con el empresario, con la pyme. Sí, pero la pasó mal toda su vida. La diferencia ahora es que tiene una salida y un equipo y un presidente que sabe a dónde va y que no te va a dejar a mitad de camino. ¿Cuántas veces nos quedamos a mitad de camino en la Argentina? Sí. ¿Con Macri decís vos? Bueno, a ver. Ahora te quiero preguntar por Macri. Con muchos que les, digamos, también a Alfonsín le pusieron un montón de trabas y hay un libro muy bueno que se llama En el quinto piso, que escribe un gran politólogo, Juan Carlos Torre, que te explica cómo fue que le torcieron el brazo al ministro de Economía, Zurril, en ese momento, y lo hicieron cambiar de plan y el país se fue a la hiper. A Cristina le gusta mucho ese autor también. Porque le regaló el libro a Alberto. Bueno, fue profesor mío, pero es un gran politólogo. Gran. Te quiero mostrar lo que dijo hoy el jefe de la bancada de Unión por la Patria, del peronismo en el Senado, Mayans. Mira lo que dijo. ¿Es el que vio el Superagente 86, la ministra antes? ¿O vio alguna de James Bond? ¿Verdad? Con los satélites militares saben hasta así qué estamos haciendo dentro de nuestra casa en este momento. Solo tiene que apuntar nomás su flechita. Y con inteligencia artificial saben hasta lo que pensamos. Imagínate si van a mandar 4 agentes de la embajada de Rusia a espiarle no sé a quién. Pero solamente... No, es grave. Es grave que la ministra de Seguridad, la seguridad de la nación tenga eso en la cabeza. No puede estar en ese cargo esa persona. Hay que destituirla. En cualquier país del mundo es grave esa acusación. ¿A esto vos le llamás golpismo? ¿Qué es esto? No, eso es brutalidad, es un bruto. Primero porque, bueno, nosotros hicimos una denuncia porque hubo espionaje en la Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación. La justicia no lo determinó todavía, Patricia. Bueno, nosotros hicimos una denuncia para que la justicia lo investigue, porque hay indicios, por eso uno hace una denuncia. La CIDE descubrió una red que nosotros en ningún momento dijimos que era una red oficial del gobierno ruso, ni dijimos que venía de la embajada rusa. Dijimos que eran de nacionalidad ruso, que no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ha habido, hoy es conocido en el mundo el problema que existen en muchos procesos electorales. Ha habido suspensión de elecciones por intromisión de estados extranjeros a partir de sistemas de redes en las elecciones. Hay un montón de situaciones. ¿Por qué cree que...? Claro, no es fantasía ni ficción lo que está planteando. Él plantea que este señor Mayans plantea que, claro, en la Argentina ya nos espían, dejemos que nos espíen. No. Yo voy a cuidar el Estado argentino, la soberanía nacional, es la responsabilidad nuestra junto a la CIDE, junto al Ministerio de Defensa, y la vamos a defender. Y no vamos a dejar que ningún agente extranjero ni nacional pueda, como él dice, manejarnos la vida o la inteligencia. Bueno, entonces dejemos que a la Argentina la invadan, vengan agentes de otro lado. ¿Vos te crees que la Argentina no está en la misma situación que pueden estar otros países? Bueno, tenemos un gobierno en Bolivia que ahora hay elecciones y seguramente va a cambiar, que firmó un acuerdo con Irán. Tenemos a Maduro en el continente. Entonces tenemos a Hezbollah en la frontera, ¿no? Entonces, a ver, estas cosas suceden en el mundo real. Entonces, si le gusta o no le gusta a Mayans, si él cree que ya estamos espiados y entonces dejémonos espiar, bueno, listo. Dejémonos espiar. Patricia, quiero volver a lo que planteaste de la política y de la autocrítica que hizo el gobierno en cuanto a los acuerdos o malogrados consensos. Tengo entendido que, lo dijiste, que el gobierno tendría que hablar con Mauricio Macri. ¿Insistís con eso o no? Mira, estamos aliados. Sí. Vamos juntos.
en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. No han hablado hasta ahora, por lo que tengo entendido. No, bueno, yo no insisto más porque, a ver, estamos trabajando con los que son candidatos, con Fernando de Andrés, con los candidatos, estamos trabajando con los que son jefes de campaña por el PRO en el marco de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Tenemos mesas integradas. Después... Sí. O sea, no te escucharon lo que planteaste. No, a ver... Vos fuiste muy crítica de Macri también. No, yo no fui crítica de Macri. Es decir, Macri tuvo una idea de cómo había que hacer o cómo había que dialogar con Milei y yo tuve otra. Yo creía, desde el principio creí que era importante, digamos, meter toda la fuerza en lograr que Milei saliese adelante, porque sabía y conozco lo que es entrar a un gobierno con debilidad política, sin diputados, sin senadores, y cómo tenés que apoyar para que el cambio no se te frustre, que es lo que están tratando de hacer ahora. Entonces, lo que yo digo es, todos los que realmente creemos en un cambio de verdad en la Argentina, tenemos que apoyar. Y hay muchos que vos te diste cuenta que por ahí formábamos parte de Juntos por el Cambio, teníamos una misma mirada republicana, pero que eran estatistas, que estaban a favor de mantener el Estado como está. ¿Y a esa gente la debería sumar el gobierno o no? Mira, yo creo que siempre es importante el diálogo. Ahora, el diálogo tiene un punto que lo tenés que pensar bien. A ver. El diálogo tiene que servir para cambiar las cosas. El diálogo para mantener el status quo no es diálogo. Eso es omertá. Eso es mafia. Porque si yo dialogo con otro y digo, che, pero pará, esto es tuyo, esto es mío, acá no te metas, esta provincia la manejo yo, déjame que la maneja como... Ese diálogo no sirve. El único diálogo que sirve de verdad es cuando vos lográs cambiar. Nosotros en la ley bases cambiamos un montón de cosas. Un montón de cosas. En las leyes que votamos, por ejemplo, de carácter penal, la ley antimafia, juicio en ausencia, por ejemplo. El juicio en ausencia, cambiamos un montón de cosas, escuchamos, pero justamente cuando el otro tiene voluntad de escucharte y vos tenés voluntad de escuchar, vos podés lograr un cambio. Ahora, si en vez de juicio en ausencia hubiera sido mantener el mismo código penal, ¿qué lográs? Nada. Entonces, el problema son los corporativos de la Argentina que te dicen que quieren cambiar y a la hora de sentarse dicen, no, pero yo ahora, no puedo si no acordás con alguno de esos corporativos, ¿tenés el riesgo de quedarte solo, Patricia, o no? Bueno, hoy estamos solos. ¿Hoy cómo? ¿Hoy están solos? Y sí, hoy estamos ¿Cómo es solos. Bueno, estamos nosotros. ¿Y no es peligroso eso? Con una parte del PRO. Sí, es peligroso estar solo, pero más peligroso es rifar el cambio de la Argentina. Entonces, nosotros, pasito a pasito, tenemos que reconstruir quienes realmente se dan cuenta que la Argentina no puede entrar en una anomalía institucional, que la Argentina tiene que realmente defender los cambios impresionantes que hemos hecho en este año y medio, muy importantes, y que por eso el plan económico se está sosteniendo con fortaleza. Sí, ¿qué es lo que más te preocupa hoy? Como dije, estoy indignada. Cuando te lo primero te pregunto, estoy indignada. ¿Qué es lo que más te preocupa? Porque yo estoy indignada que lo único que hacen en el Congreso es, a ver, yo hace un año que tengo para discutir el Código Penal Juvenil. ¿Es importante o no es importante para la Argentina? Yo creo que sí. Bueno, ahora, ¿te lo ponen para discutir? No. Te ponen todos los temas que lo que quieren es agujerear el plan económico. Y yo no digo que no sea, porque el mismo gobierno dio una solución. Nosotros dimos una solución, dijimos... Sí, los discapacitados también son importantes, Patricia. Pero pará, ¿qué dijimos nosotros? En el presupuesto aumentamos discapacidad, aumentamos jubilados, aumentamos garras, aumentamos todo en el presupuesto. En el marco de un presupuesto razonable que no viole el superávit fiscal. Entonces les dimos una salida. Ahora, en vez de agarrar esa salida, te dicen, me importa 3 pitos la salida que vos piensas y lo que voy a hacer es, digamos, agujerearte igual. Entonces vos decís, ¿qué voluntad hay? Si vos decís, el presupuesto es lo que te permite tener el marco general de los gastos, porque para presentar un presupuesto aumentando estas partidas,
otras vas a tener que bajar. Sí. ¿Qué va a pasar, Patricia, con la marcha de los jubilados los miércoles? Que se cuestionó mucho, se observó, otra gente estuvo de acuerdo y demás, el accionar de la Fuerza de Seguridad en esas marchas. ¿Va a seguir igual? ¿Va a cambiar? Mira, nosotros hemos logrado algo que yo creo que la ciudadanía valora muchísimo, que es el orden. Y en ese orden, así nos manejamos los miércoles. Hubo un miércoles que quisieron romper todo, quisieron volver a ese diciembre nefasto del año 17. Y esa vez fue terrible lo que pasó, y a partir de ahí logramos que se empezaran a dar cuenta que ir con barra bravas, que todo lo que se había juntado era una bomba, y logramos ordenarlo nuevamente. Así que nosotros vamos a mantener ese orden que permite que los que se quieran manifestar se manifiesten arriba de la vereda, tranquilos, sin generar ninguna violencia. Fíjate, ayer hubo una manifestación, fue todo en tranquilidad. Digamos, si hubieran querido entrar al Congreso, nosotros hubiéramos actuado. Es decir, nosotros preservamos el orden y la libertad de la gente, porque decime si hoy la gente no tiene más libertad en transitar por las calles de las que tenía. Sí, Patricia, porque es la primera vez que te entrevisto después de las elecciones del 7 de septiembre, ¿cuál es tu lectura de ese golpe que recibió el gobierno, 13 puntos de diferencia? Yo sé que vos sos de la ciudad, pero sé que no escapas a ninguna yo creo que, digamos, estamos muy acostumbrados a que la Argentina está muy acostumbrada a vivir de crisis en crisis. Entonces, por ahí pasás un momento donde el que vive de ingresos fijos tiene que remarla, y entonces dice, bueno, voy a hacer una advertencia. Y el otro tema es que jugó cada uno de los intendentes. ¿Vos crees que en octubre no se repite este escenario por lo que estás diciendo? Mira, yo creo que quizás nosotros no deberíamos de haber tenido al presidente en esa elección, porque no la tuvimos en ninguna otra elección, fíjate. Los pusieron por demás a Milei. El presidente no participó de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, no participó de la elección de Corrientes, no participó de la elección del Chaco. Y esta era una elección de carácter local. Y la que viene nacional es el 26 de octubre. Quizás ese es un tema que, por ser la provincia de Buenos Aires importante, por estar Kicillof, qué sé yo, nos pasamos de rosca. Y la verdad es que, ¿por qué? Porque el presidente finalmente terminó en discutiendo con Kicillof, y el presidente no tiene que discutir con Kicillof. Sí, Kicillof es un posible candidato a presidente. ¿Qué mirada tenés de él? ¿Es un moderado? ¿Es un hombre de diálogo en el peronismo? ¿Cómo lo ves? ¿Moderado? No, te pregunto, viste que sí. Bueno, a ver, si debemos lo que debemos, por suerte lo estamos arreglando. La YPF es por lo que hizo Kicillof. Dijo que lo volvería a hacer. Bueno, volvería a generarle la deuda y el desastre que le generó a la Argentina con ese juicio. Volvería a generar una economía donde todo está subsidiado, donde el gas valía, lo teníamos que importar en vez de exportar, donde el petróleo lo teníamos que importar en vez de exportar, donde todo estaba subsidiado, donde hoy a nosotros nos cuesta porque tenemos que subir servicios, porque la gente, digamos, se acostumbró, digamos, por estos gobiernos de Kicillof y de Cristina Fernández de Kirchner a no pagar nada, a no pagar la electricidad, a no pagar el gas, a no pagar nada, ¿no es cierto? Porque todo está subsidiado y todavía seguimos con subsidios porque tampoco los podíamos sacar todos juntos, y todo eso en base a generar inflación, precios cuidados que eran mentira, una ley de alquileres que nadie podía alquilar. Entonces salimos de todo eso. Eso es Kicillof. ¿Quieren volver ahí? ¿Alguien quiere volver ahí? Bueno, nosotros creemos que hay que defender un país distinto, como el que estamos construyendo. Vienen por nosotros, ¿es cierto eso? Que el presidente le planteó una reunión en el Olivo, vienen por nosotros, por ustedes sería. ¿Fue así? Pero no lo dijo por nosotros, lo dijo por la gente, vienen por la gente. ¿Cómo sería eso? Claro, porque nosotros, ¿cómo se define siempre el presidente? Se define como alguien que viene a hacer un trabajo, no como alguien que viene a acumular poder. Alguien que viene a hacer un trabajo. Yo vengo a hacer un trabajo que nadie se animó a hacerlo en la Argentina, que es ordenar un país que puede ser
un país desarrollado en una década, siendo hoy un país subdesarrollado y pobre. Entonces, ese trabajo está probado en el mundo cómo se hace, cómo salió España, cómo salió Portugal, cómo salió Grecia, Irlanda, que era uno de los países más pobres del mundo. Entonces, vamos por ese camino. Y el presidente lo que dice es, vienen por nosotros, vienen por la gente. Ninguno de esos países que me nombraste tiene peronismo. ¿Se puede gobernar sin el peronismo, Patricia? Con el peronismo no se puede gobernar. Porque cada vez que no tienen el poder, te intentan voltear. Así que lo que tenemos que hacer es que todo lo que está disperso hoy, que era parte de Juntos por el Cambio, del peronismo republicano, vuelva a entender que junto al kirchnerismo no hay salida, que tienen que tenemos todos, y nosotros hacer nuestro esfuerzo. Hay radicales dentro de este grupo. Radicales, por supuesto, radicales, peronistas republicanos. ¿Y cómo, todo esto ¿cómo los convences? Porque los amarraron mucho a esa gente, Patricia. ¿Cómo los convences hoy? A ver. ¿Los convences por el espanto? ¿Por dónde? Lo importante, ponele que hubo problemas, que por ahí faltó el diálogo, pero también cada uno tiene que tener demandas maduras. Cuando lo que te plantea alguien es una demanda inmadura, es como un nene que se pone y te pide quiero un chupetín y después te dice quiero otro, hasta que vos le tenés que decir pará. Entonces, también los actores políticos, gobernadores y demás, hay que sentarse con demandas maduras. Bueno, si no tengo 10, no me podés, y yo pido 10 y 10 y 10 y 10 y no tengo 10 porque estamos haciendo un esfuerzo para tener un país con superávit, entendamos todos qué tenemos que dejar en la mesa. No es que el Estado Nacional es una alcancía que reparte y las provincias solo reciben. O sea, muchos gobernadores le pidieron muchos chupetines, me decís vos. Yo lo que digo sí. es que la madurez tiene que estar de parte de todos. Ahora, pero para porque que... una demanda inmadura te lleva a la ruptura del diálogo también. Está bien, pero esos encuentros se dieron. Yo sé que no es tu área, pero respondes todo y te la bancás. Y lo valoro que lo hagas. Todos esos encuentros no sucedieron, por lo que tengo entendido con los gobernadores. Bueno, hubo muchas charlas, muchos encuentros. Quizás nosotros, y ahora creo que se creó un Ministerio del Interior para ordenar que haya un diálogo ordenado. Después cada uno, yo en mi caso, dialogo con los gobernadores por el tema de seguridad, por la participación de las fuerzas federales, pero hoy tenemos un canal que tiene que ordenarse para que el diálogo pueda ser ordenado y no entre por 10 vías. Y eso es importante. Y creo que eso nos lo debíamos, el presidente lo decidió, lo hizo, y ahora esto tiene que dar un resultado concreto con los actores políticos, con las provincias, con determinados diputados y senadores, todos aquellos que quieran el cambio, y bloquear a todos aquellos que quieren voltear la democracia y que quieren retrasar el cambio de la Argentina. ¿Hay gente que quiere voltear la democracia en Argentina? Pero no tengan la menor duda. Sí, te hago las últimas dos preguntas y te agradezco que hayas venido, Patricia. Esto me lo pregunta mucha gente. Pelado, ¿por qué se pelean? ¿Se pelean mucho ustedes? Mira, dentro del gobierno, digo. Yo, digamos, soy un poco como... Estoy en el gobierno, pero soy externa de lo que ha sido... Claro, okay. Pero, teología fundacional de la libertad. Pero creo que sí, que una de las cosas que hemos discutido estos días... Es que se pelean mucho. Una confesión, te lo digo, es que, digamos, paz total, la pelea en el marco de un gobierno es lo más estúpido que podés hacer. Necesitas poner toda la fuerza en aquel que te quiere voltear, no tirar en tu propia, digamos, no gastar una bala en tu propia fila. Eso es tonto. Así que eso no lo podemos hacer. Eso sucedió. Sí, eso sucedió y no puede suceder. Y es muy importante entenderlo, tener la madurez de entenderlo. Porque lo otro es como, también es como de jardín de infantes. No podemos hacerlo. Patricia, por último, ¿cómo lo viste al presidente? Sé que hoy estuviste, bueno, no sé si a sola, pero estuviste reunida con él y tenés diálogo frecuente. ¿Cómo lo viste? Mira, yo lo veo
cuando vos tenés un convencimiento total de hacia dónde querés ir y qué significa para las familias argentinas que en 10 años podamos ser un país con ingresos medios, no te voy a decir altos todavía, pero medios, y que vos puedas lograr bienestar para la gente, que la gente tenga libertad y pueda elegir su trabajo, te sentís bien. Más allá de que te están cascoteando y que vos discutís esto en el medio de los cascotes, te sentís bien porque estás yendo por el camino que va a hacer la Argentina un país grande. Gracias, Patricia, por tu respeto y por responder todo, porque te pasé por todas las áreas y como Muchas siempre gracias. no arrugás en ninguna. Gracias, de verdad. Patricia Bullrich, ministra de gracias. Seguridad de la Nación. Chao. Politics, libre expresión ante todo.